Cordial saludo. Mi nombre es Martín Emilio Mejía Agudelo, estudiante de Ingeniería Industrial eh, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, eh, perteneciente al grupo del curso Diseño de Plantas, al curso Diseño de Plantas. Para esta actividad nos solicitan responder unas preguntas de acuerdo a la actividad propuesta. Antes de eso voy a dar la fecha, 30 de agosto del 2023, hora 9:52. Bueno, básicamente lo que la guía nos dice, trabajamos desde el inicio con la guía, con el escenario uno, aplicación del enfoque sistémico del proceso. ¿Cuál proceso? Un proceso productivo que se tomó en base a la información, el proceso de producción de cacao. Ahí tenemos pues conocimiento de los conocimientos iniciales acerca de lo que es la fruta del cacao, la recolección, cómo se traslada a las industrias y cuál es su proceso. En la sustentación oral del enfoque del sistema, del enfoque sistémico productivo, del proceso productivo, nos dice que cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo y cuáles son sus características y funcionalidad. Como ya lo habíamos mencionado, el producto a trabajar, el cacao, la fruta del cacao, una fruta que se produce en varias zonas del territorio colombiano. El producto a trabajar es el grano del cacao, transformándolo a través de un proceso industrial. Antes de eso está la recolección y la extracción de la humedad a través del secado en eldas, eh, en las fincas o en las haciendas de producción. De este proceso industrial obtenemos un producto que se llama, pues, metiéndolo en el sistema de producción, la torta o pasta de cacao, utilizada para producir chocolate en polvo, eh, diversos tipos de chocolate que son utilizados en repostería, en la cocina, en producción industrial de dulces y bueno, diferentes producciones podemos utilizar este producto. Y también de esta separación encontramos la manteca de cacao que se da en la separación del prensado del producto, que también podemos encontrarlo para la fabricación de pintalabios, bálsamo de labios, crema solar, crema hidratante, cicatrizante, antienvejecimiento, aceites de masaje. Los usos de la manteca de cacao son numerosos. Es un producto rico en vitaminas A, B, C y E, demasiado nutritivo. ¿Cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo BPMN del sistema productivo? Las actividades encontradas conformando el proceso productivo a través del modelamiento BPMN fueron 16. Acá tenemos la planta, donde tenemos el aprovisionamiento, que es el inicio de la planta de producción, esta producción y el producto terminado. Tenemos recepción de cacao en grano, limpieza de granos de cacao, donde se le retiran las piedras y la polución, el polvo. Luego se tiene el cacao listo para la tostión, pues así a grosso modo. Luego el cacao es tostado, pasa por una máquina de tostión donde se pasa a temperatura el cacao, luego se pasa a un descascarillado, donde se separa, donde se fractura el grano de cacao, pero también se separa de la cascarilla y hay una máquina que se encarga de hacer este proceso. Luego se separa la cascarilla y se pasa solo la almendra del cacao a través de un molino, entra a la molienda y aquí en esta parte vamos a encontrar una máquina que se llama una prensa, que esta máquina se encarga de prensar
el material que nos sale de la molienda y nos lo separa en dos productos. Uno, la torta de cacao y otro, la manteca de cacao. La torta de cacao queda en un estado sólido y debe pasar nuevamente a molienda para, si el objetivo es fabricar cacao en polvo, o también pasa a través de otros procesos, si es para chocolatinas o algunos procesos industriales en los que se utiliza el cacao. Si es en cacao en polvo, pasa a envasado, luego a almacenamiento y finalmente a distribución. Y de la manteca de cacao se hace un proceso de filtrado y se da un proceso de almacenamiento y posterior a distribución de acuerdo al tipo de trabajo que se vaya a hacer. Listo, perfecto. Ahí encontramos el modelado en BPMN. Dice, ¿cuál es la secuencia del proceso productivo representado en el modelo BPMN? La secuencia representada en el modelo de PMN, como les comentaba anteriormente, recepción de cacao, limpieza de granos, tostión, tostado, descascarillado, prensado. Está la parte pues donde se subdivide, ahí estaría pues redundando un poco sobre lo que ya había dicho. Encuentra ventajas en la técnica del BPMN para el modelamiento de procesos industriales. Pues básicamente el BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos. Es decir, casi todas las industrias utilizan este tipo de modelado para sus plantas de producción y también para crear nuevas plantas de producción, porque podemos tener un producto que no haya sido explorado, que esté en proceso de investigación o ya se hayan tenido resultados y se pueda diseñar una planta para procesar determinado fruta o determinado producto. Eh, También permite modelar los procesos de una manera más unificada al estar estandarizado, ¿cierto? Que cualquier persona pueda leer los planos en el sistema BPMN de una manera fácil y práctica para los temas de ingeniería. Con base en la matriz 1, ¿cuáles son las entradas y actividades y salidas del proceso productivo? La matriz 1 se refiere a esta matriz en Excel que corresponde al trabajo de la segunda fase de esta actividad, donde tenemos el inicio del proceso de producción, qué máquinas se necesitan. Entonces aquí tenemos las entradas, recepción de materia prima, limpieza, cuál es nuestra materia prima, los granos de cacao, con qué máquina se hace, con una despedregadora. Tenemos algunas dimensiones estudiadas de una máquina despedregadora que para un tipo de empresa o de fábrica o planta de producción nos da una producción, nos puede limpiar una cantidad de 200 kilogramos hora. Aquí tenemos la foto de la máquina. Luego nos dice que, luego nos pide que cuál es la lista de equipo de manejo de materiales. Es decir, con qué vamos a transportar estos materiales, si están ya dispuestos dentro del proceso productivo. En este caso utilizamos contenedores plásticos de 180 litros, plásticos, con unas medidas estándar donde se pueden cargar de 100 a 200 kilos para transportarlo a dónde, al proceso de tostión. Es decir, en este recipiente se llevan los granos limpios al proceso de tostión, donde ya el grano está limpio de impurezas y todo eso. Básicamente es un ejemplo, ya que solo contamos con máximo 10 minutos para hacer la explicación. Vamos a dar otro pequeño ejemplo donde empezamos con el tostado del cacao, donde sabemos que nuestra materia prima sigue siendo el cacao, el grano de cacao, luego pasa a un horno tostador, ¿sí? Tenemos las dimensiones de una máquina industrializada, dice que nos da 100 kilogramos hora, 100 kilogramos hora aproximadamente, donde dice que de aquí es desde el tostador es trasladado al enfriador a través de una banda transportadora de 2000 a 3000 milímetros, de 2 a 3 metros, una banda transportadora como esta para alimentos.
y donde su capacidad de cargas de 100 a 150 kilos. Bueno, y finalmente aquí tenemos todas las máquinas para dar un leve paso por toda la información de la producción. La tostadora, esta máquina que es la que se encarga de enfriar el café recién tostado, eh, el molino principal donde sale el licor de café. Después donde sale el licor de café tenemos el segundo molino, tenemos molino primario, prensa para manteca de cacao, que es esta. Tenemos la máquina pulverizadora, que es la que se encarga de hacer la cocoa o cacao en polvo. Eh, tenemos una máquina empacadora y aquí termina el proceso, básicamente. Entradas y salidas, de acuerdo a la matriz. En este caso esta sería una entrada y al final tendríamos una salida en esta parte. Listo. Básicamente, ¿qué encontramos a través de este trabajo? Pues la experiencia es de identificar básicamente un proceso de producción. Primero estudiar el proceso de producción a través de los textos y los videos que recibimos para identificar cuál era el proceso que íbamos a hacer. Posterior a eso, identificamos cada actividad del proceso y los subprocesos y luego se plasman en la matriz. Obtuvimos el modelamiento en simulador 2.0 BPMN y básicamente esa es pues toda la información que requiere este punto, donde dice acerca de la sustentación del trabajo. Creo que me falta una pregunta que dice: ¿cómo relaciona el enfoque sistémico al modelamiento de un proceso industrial? El enfoque sistémico es la parte de la ingeniería donde identificamos como tal determinado proceso productivo. Puede ser cualquiera, puede ser café, puede ser cacao, puede ser un material, un plástico. Allí identificamos las respectivas actividades, procesos y subprocesos. Con la información obtenida podemos realizar o modelar cualquier tipo de planta de acuerdo al proceso para identificarlo, mirar cuáles son los beneficios que tiene este tipo de producción, qué podemos incluir o qué podemos sacar del proceso de producción que nos esté sobrando para hacer un proceso productivo lo más eficiente posible. Entonces básicamente es eso.